Mi nombre es Claudia Vanessa Quispe Medrano. Mediante este video voy a explicar un poco sobre el método Vogel para realizar lo que es la curva IPR. Mediante este video voy a explicar un poco acerca sobre lo que es la parte teórica del método Vogel, los pasos a seguir. También voy a hacer un ejemplo acerca de este método para poder realizar lo que es la curva del IPR. Bien. Soy la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Facultad Integral del Norte, que se encuentra en Montero. Mi nombre es Claudia Vanessa Quispe Medrano. Soy de la carrera Ingeniería Petrolera, de la materia Producción 2 del sexto semestre, del docente ingeniero Diego Torrico. A continuación voy a explicar un poco acerca sobre la parte teórica de este método, que sería de Vogel. Método de Vogel. Es un método empírico para determinar el IPR que se basa en una curva de presiones versus el caudal. En un momento determinado, el método de Vogel fue desarrollado en base a los modelos de reservorios para la construcción de la curva IPR. IPR de Vogel. Caudal podría estar por debajo del 10%, pero podría también incrementar al 20% durante la etapa final de la producción. Por lo tanto, se cometería un error al asumir el constante del IP, donde fueron encontrados errores entre el 70 y el 80% para valores bajo presión bajo presión de fondo fluyente. Este método es desarrollado para yacimientos crudos saturados, empuje de gas en solución o producción por debajo del punto de burbuja. No es aplicable para situaciones de crudos pesados y alto valor de daños skin. Es aplicable en reservorios de bajos saturados. Método Vogel para subsaturados. La presión de reservorio tiene que ser mayor al punto de burbuja. Por lo tanto, Vogel propuso sus correlaciones para calcular el IPR en las dos regiones, bifásica y monofásica del caso 1 y caso 2. El caso 1. La presión de reservorio tiene que ser mayor al punto de burbuja y la presión de fondo fluyente igual tiene que ser mayor al punto de burbuja. Pero en el caso 2 hay una diferencia. La presión de reservorio igual tiene que ser mayor al punto de burbuja, pero la presión de fondo fluyente tiene que ser menor a la presión de burbuja. Ya. En este caso 1 podemos ver que son 3 pasos que tenemos que seguir. El paso 1 se tiene que calcular el índice de productividad, que es la J, por lo cual la J es constante para saturados o subsaturados. En el paso 2, en este caso tenemos que calcular lo que es el caudal del petróleo para las dos regiones que son bifásica o monofásica. En el paso 3, se tiene que graficar lo que es la presión de fondo fluyente y versus lo que es el caudal. Del caso 1 tendríamos que sacar lo que es la fórmula J igual a caudal sobre presión de reservorio menos presión de fondo fluyente. Saturados y subsaturados, de lo cual esto se tiene que dividir en dos. Ya, la fórmula para hacer los de subsaturados es el caudal igual a J por presión de reservorio menos presión de fondo fluyente. Para saturados tenemos el caudal igual a caudal, sería J sobre 1.8, abrimos corchete, 1 menos 0,2, presión de reservorio sobre presión de burbuja, menos 0,8, abrimos paréntesis, presión de fondo fluyente sobre presión de burbuja, cerramos paréntesis, al cuadrado cerrando el corchete. En el caso 2, en este caso, la presión de reservorio tiene que ser mayor al punto de burbuja, pero como hace rato dije, la presión de fondo fluyente tiene que ser menor al punto de burbuja. En esto igual se puede ver 3 pasos que tenemos que seguir, similar al caso 1. Tenemos que calcular el índice de productividad J
de lo cual es constante también para saturados o subsaturados. Paso 2. Tenemos que calcular el caudal de petróleo para ambas regiones. Paso 3. Tenemos que graficar la presión de fondo fluyente versus el caudal. Aquí también podemos ver que hay una gráfica que sería J, abrimos paréntesis, caudal sobre presión de reservorio menos presión de burbuja, cerramos paréntesis, sería más presión de burbuja sobre 1,8. Abrimos paréntesis, 1 menos 0,2, abrimos paréntesis, presión de fondo fluyente sobre presión de burbuja, cerramos paréntesis, menos 0,8 por, abrimos paréntesis, presión de fondo fluyente sobre presión de burbuja, cerramos paréntesis, al cuadrado, cerramos corchete. Ya. Para saturados es el caudal igual a caudal, luego sería J sobre 1,8, abrimos lo que es el corchete, 1 menos 0,2, presión de fondo fluyente sobre presión de burbuja, menos 0,8, abrimos otra vez lo que es abrimos paréntesis, presión de fondo fluyente sobre presión de burbuja, al cuadrado, cerramos lo que es el corchete. Para subsaturados tenemos lo que es el caudal igual a J por presión de reservorio menos presión de burbuja, presión de reservorio menos presión de fondo fluyente. Una vez ya he explicado la parte teórica, voy a ir a la parte práctica. Voy a hacer lo que es un ejemplo acerca del método Vogel. Ejemplo número 1. Un pozo de petróleo está produciendo desde un reservorio bajo saturado que es caracterizada por una presión en el pozo de punto de burbuja de 2130 psi. La presión del reservorio es de 3000 psi. Los datos de prueba disponibles muestran que el pozo está produciendo un caudal estabilizado de 250 barriles día y una presión de fondo fluyente de 2500 psi. Construir la curva IPR. A continuación tenemos que fijarnos los datos, ya que es, por ejemplo, la presión de burbuja es de 2130 psi, la presión de reservorio es de 3000 psi, el caudal es de 250 barriles por día, la presión de fondo fluyente es de 2500 psi. Primero tenemos que fijarnos la presión de reservorio, tiene que ser mayor a la presión de burbuja, de lo cual el reservorio sería bajo saturado, donde también podemos ver que la presión de fondo fluyente es mayor o igual al punto de burbuja. Y a continuación tenemos que hacer lo que es el paso 1. Primer paso. Primeramente nosotros podemos ver que J es índice de productividad igual a caudal sobre presión de reservorio menos presión de fondo fluyente. Esto sería la ecuación para hallar J o índice de productividad. Aquí nos da un caudal que tiene un caudal de 250 barriles día sobre presión de reservorio que es 3000 menos presión de fondo fluyente que es 2500. Ahí hallamos lo que es J o índice de productividad, de lo cual sale 0,5. Después de haber hallado J, tenemos que hallar el caudal al punto de burbuja. Nos dice que para hallar el caudal de punto de burbuja tenemos que hacer un despeje de esta ecuación. Aquí lo que divide pasa a multiplicar y aquí se muestra. Pero para hallar el caudal de punto de burbuja tenemos que utilizar la presión que es punto de burbuja. Entonces tengo que decir que J, que ya lo he hallado, que es 0,5 por presión de reservorio que es de 3000, que está aquí, menos la presión de burbuja que está acá. Con esto ya tengo mi caudal al punto de burbuja, donde me sale 435 barriles al día. Aquí está.
caudal al punto de burbuja. Luego el paso 3, después de haber hallado este caudal de punto de burbuja, tengo que hallar los caudales que estén por arriba del punto de burbuja, y para eso en el método de Vogel, cuando la presión del punto de burbuja hacia arriba va una línea recta, y esta línea va a ser constante como el método de Darcy. Pero el punto de burbuja hacia abajo, la curva va a empezar a descender, va a ser una curva media curveada. ¿Ya? Entonces para nosotros, para hallar la parte de arriba, tengo que hallar esta fórmula. Como yo sé que el punto de burbuja es hacia arriba, la línea va a ser recta, va a ser constante, entonces tenemos que ocupar esta fórmula, y la J está acá, se va a mantener constante, ya que la línea es recta, no va a haber una variación, se va a mantener constante. Entonces voy a hallar el caudal, pero por arriba del punto de burbuja, sin pasar la presión de reservorio. Ya. Presión de reservorio menos presión de fondo fluyente. J. Entonces tengo que poner J, que va a ser 0,5, ya, sobre presión de reservorio. Después la presión de reservorio es 3000. Ahora tenemos que hallar, o sea, la presión de fondo fluyente, que es menos. Tenemos que empezar sin que pase la presión de fondo de fluyente, que va a ser 3000. Igual, y si hacemos la resta, 3000 menos 3000 va a ser 0, y 0 por J va a ser 0. Entonces la presión máxima, la presión de reservorio de 3000 va a ser a 0. Así tenemos que hacer seguidamente, ya que la presión de reservorio no va a variar, solo la presión de fondo fluyente. Si la primera presión de fondo fluyente fue 3000, entonces el segundo puedo poner 2800, 2600, 2500, 2400, hasta que llegue al punto de burbuja. Aquí ya tengo el caudal de punto de burbuja, pero es necesario hacerlo para que nos salga lo mismo. Después de haber hecho esta recta, estos puntos, que está punto, ya sacamos los caudales a diferentes presiones que son encima del punto de burbuja. Ahora tenemos que hallar los caudales que están debajo, y para eso tenemos que ocupar esta ecuación, que es el inciso B, donde dice que el caudal es igual a caudal a punto de burbuja más J por presión al punto de burbuja sobre 1.8, abrimos corchete, 1 menos 0,2, presión de fondo fluyente sobre presión de burbuja, menos 0.8, presión de fondo fluyente sobre presión de burbuja, cerramos paréntesis, al cuadrado, cerramos el corchete. Ya. En esta ecuación lo vamos a utilizar para hallar los caudales que están por debajo de los puntos de burbuja. Esto, ya, que está por debajo. Entonces la presión que voy a poner de fondo fluyente va a ser por debajo de la presión de burbuja, va a ser 2000, 1500 hasta 1000, hasta llegar a 0. Después de haber hallado todo esto, vamos a construir lo que es la curva de índice de productividad del IPR. ¿Ya? Aquí muestra el inciso A y el inciso B. Ya.
nuestro caudal. Aquí muestra y aquí abajo está el punto de burbuja. Aquí está el punto de burbuja. Aquí está. Vamos a ver. Ya, este es mi punto de burbuja. El primer caudal que yo voy a sacar, que es mi presión de fondo fluyente, que es de 3000, mi caudal me va a salir 0, porque esta producción no está produciendo nada. Luego a 2500 va a tener una cierta producción. Luego a 2130 del punto de burbuja va a tener 435. Ahora por debajo del punto de burbuja va a ir aumentando, 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 hasta llegar a mi presión 0, donde mi caudal máximo va a salir y se llamará AUF. Ok. Después de, bueno, ya, para que podamos hacer todo esto, tengo que utilizar esta fórmula para que me salga este resultado. Esta fórmula del paso 3, inciso A. Luego, para hacer toda esta fórmula del punto de burbuja, tengo que ocupar del paso 3, el inciso B, esta fórmula de acá, para que no nos perdamos. Ya. Una vez tenido ya esto, pasamos a la curva. Tenemos que darnos cuenta que el punto de burbuja está de este punto hasta este punto. Tenemos que darnos cuenta que es una línea recta. ¿Qué quiere decir? Que es constante, o mejor dicho, que aquí el método de Vogel es una combinación con la de Darcy, donde la presión del reservorio hasta el punto de burbuja de la línea o la línea de esta línea se mantiene recta, pero del punto de burbuja hacia abajo va a ir declinando, y es lo que Vogel mejoró. Aquí ya va a haber una declinación del punto de burbuja hacia abajo. Si nos damos cuenta, con esta ecuación podemos hallar los caudales de Darcy en el paso 3, inciso A, con esta fórmula, con esta ecuación, y me va a salir una línea recta. Vogel en el inciso B lo mejoró, hizo esta ecuación que es por debajo del punto de burbuja, que es que hay una mezcla de líquido o una región bifásica, mientras que Darcy solamente lo toma como una región monofásica. Por eso es que sale la curva así, mientras que Vogel combina lo que es la región monofásica y la región bifásica. Se podría decir en esta curva que arriba es monofásica y de aquí para abajo es bifásico. Eso sería sobre el método de Vogel para hacer lo que es la curva IPR. Espero que me hayan entendido y gracias por ver el video.